Bueno, buenas tardes para todos. Soy Isabel Restrepo. Les doy las gracias por estar el día de hoy aquí en esta socialización de todo lo que ha sido el proceso y el informe de autoevaluación del pregrado de Artes Plásticas 447. Entonces, les doy la bienvenida. Vamos a grabar esta presentación de manera que podamos presentarla también, digamos, en línea de manera sincrónica para que otras personas puedan acceder a ella y enterarse de lo que ha sido este proceso y sobre todo este informe final de resultados. Bueno, quiero comenzar contándoles que la comisión de autoevaluación estuvo compuesta por tres docentes del pregrado. De manera particular me acompañaron el profesor Jaime Duque Vélez y la profesora Mariana Reintel. Yo, Isabel Cristina Restrepo, estuve en la parte de la coordinación de la comisión de autoevaluación, pero nosotros trabajamos de manera conjunta, en diálogo pues como con otros actores. Fuimos los encargados de conducir el proceso desde el final de febrero del año 2025, cuando comenzamos este trabajo, ¿cierto? Quiero contarles que el proceso de autoevaluación implicó para nosotros un aprendizaje importante. Para la profesora Mariana y para mí era un proceso nuevo. Llegábamos sin haber tenido, digamos, experiencia previa en hechos procesos de autoevaluación. Tuvimos unas capacitaciones muy interesantes de parte de Vicerrectoría de Docencia y una de las primeras tareas que tuvimos a cargo fue mirar qué había pasado en el plan de mejoramiento anterior, de la evaluación anterior, y eso nos brindó una experiencia importante. En tanto debíamos evaluar qué se había realizado, cómo se había realizado, y allá pudimos en ese proceso hicimos aportes pues importantes y empezamos como un proceso de aprendizaje de lo que era este proceso. También tuvimos que aprender a coordinar la forma de llevar los planes de mejoramiento y las acciones específicas que allí que competen a unos formatos que nos brinda la universidad. En tanto, a partir de ahora, todos los procesos de plan de mejoramiento deben ser subidos a una plataforma que se llama Plan Más y que requiere entonces un formato estándar con una información que después permite hacerle seguimiento a las acciones de mejoramiento y que es pensado como un proyecto en sí mismo. En tanto debe considerarse un presupuesto, unas acciones para realizar, y esto es importante también tenerlo presente. Es importante también tener presente que el proceso de autoevaluación, como su nombre lo indica, es un proceso, ¿cierto? Y debemos considerarlo en todas sus etapas. En este momento estamos en la etapa de compartir resultados, pero posterior a esto viene toda la implementación del plan de mejoramiento, que tiene un carácter muy importante y también colegiado. Es decir, se parte de la base que el proceso de autoevaluación es un proceso de toda una comunidad, ¿cierto? Si un programa se está evaluando, se evalúan todas las partes. Por eso es tan importante que todas las audiencias puedan participar, estar enterados de qué se trata. Cuando hablamos de audiencias, nos referimos a estudiantes, profesores, egresados, empleadores, administrativos y de pronto incluso la comunidad en general. Entonces, es muy importante tener esa consideración. Es muy importante también por esto, entonces, contar con la participación de la comunidad, y por eso se invitan a diferentes opciones de trabajo colaborativo. A veces eso se da, digamos, o se ve reflejado en la aplicación de una encuesta, a veces también en un encuentro de grupo focal, en una reunión con profesores de área, en entrevistas particulares. Siempre se está en el proceso de autoevaluación, en la búsqueda de información, de un diálogo, de ver esa información, cómo ha sido procesada, cómo se realiza, digamos, en el día a día de las actividades de los programas, tanto académicos como en las acciones administrativas. Y por eso es muy importante entonces la documentación, y creo que esto es un elemento importante a comunicar, que desde la coordinación hemos tratado de brindar unos insumos, unos instrumentos para que el proceso pueda seguirse dando con una mejor documentación, pero no solo documentación, sino también con una forma de leer esa documentación, identificar entonces con lo allí encontrado cómo se pueden hacer otras acciones de mejoramiento, cómo se pueden dinamizar los programas, cómo se pueden actualizar los microcurrículos, cómo se puede incluso actualizar el PEP.
Nosotros entonces tuvimos unas acciones interesantes de encuentros a través de las jornadas pedagógicas, donde pudimos tener un acompañamiento de vicerrectoría de docencia, que fue muy interesante para pensar el tema de evaluación formativa. A su derecha ustedes ven dos imágenes del trabajo realizado con egresados, que fue bastante interesante contar con ellos. Tuvimos incluso la participación de egresados que habían estado en la universidad hacía 20 años. Entonces se pudo recoger una visión muy humana, muy bonita y ver cómo desde diferentes periodos estos egresados nos ayudaban a mirar el programa de diversas maneras y sobre todo la vida en la universidad y el acompañamiento que nos puede permitir construir comunidad. Es importante entonces señalar de entrada que la calificación que obtenemos en esta autoevaluación es la de 405. Para tener entonces esta evaluación, muchos de ustedes de pronto nos aportaron con trabajar en algunas de las acciones consiguiendo información, otros pudieron haber llenado los formatos de encuesta que nos brindó Vicerrectoría de Docencia, que son muy institucionales, pero hay otros que fueron desarrollados y propuestos por la comisión y que también nos brindaron información muy importante. Como les decía previamente, también hicimos algunas entrevistas, hicieron algunos talleres y eso nos permitió entonces dinamizar el proceso hasta llegar a este proceso de calificación. En esta instancia contamos con una visión interesante y es que acogimos una invitación que nos hizo Vicerrectoría de Docencia para que lográramos que la calificación en sí misma tuviera muchos más miembros aportando en ese ejercicio, lo cual da una diversidad más amplia. Entonces contamos con 7 evaluadores. Cuando digo evaluadores, me refiero entonces a los que asignan puntualmente una calificación numérica. ¿Quiénes estuvimos en ese grupo? Estuvo una representante de egresados, una representante de estudiantes, el jefe de departamento, una representante de profesores y los 3 miembros de la comisión. Dando con esto, pues, una visión amplia, diversa, que logra darnos una tranquilidad muy importante en la obtención de esta calificación. Bueno, para los que no saben, las valoraciones entonces, aquí de manera resumida, sobre todo en las que más nos interesa, es importante saber que un mediano grado empieza a ser evaluado de 3 a 3,99, un alto grado es de 4 a 4,49, que es donde estamos nosotros, y y un muy alto grado está entre 4,5 y 5, ¿cierto? Entonces, siempre con estos procesos se encuentran fortalezas y de hecho esto es un proceso muy interesante para reconocer lo que hacemos, lo que somos, pero obviamente también se encuentran oportunidades de mejora o debilidades. A mí me gusta mucho esta forma de llamarlo de oportunidades de mejora porque precisamente por eso nos lleva a un plan de mejoramiento, ¿cierto? Entonces es una visión muy proactiva para que sigamos trabajando y podamos potenciar y mejorar lo que hacemos en el programa. Nosotros, dentro de la labor que hacemos, dentro de ese trabajo, pues una de las primeras cosas que tenemos que entender es que el ministerio nos brinda unos insumos para ser evaluados, unas preguntas muy puntuales que se relacionan y se dividen en 12 factores. Y los factores son denominados con ese concepto, factores. Entonces acá vamos a ver que tenemos los 12 factores, acá están las calificaciones y el ponderado que tenemos. No los voy a leer en esta instancia porque más adelante los vamos a ver detalle a detalle, ¿cierto? Entonces, dentro de la perspectiva de los factores están discriminados en unas características y a su vez en unos aspectos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos que el factor del PEP, que es el programa educativo, el proyecto educativo del programa, vemos que entonces acá tuvo una calificación de un 4,19, teniendo dos características importantes: proyecto educativo del programa y relevancia académica y pertinencia social del programa. Con esto un poco quiero explicarles cómo estas tablas las vamos a estar teniendo en todas las diapositivas para que ustedes entiendan más o menos cómo, pues como para que alcancen de una manera rápida a entender cómo funciona esa distribución. Como esto es una presentación que vamos a tratar de hacer ágil y lo otro es que vamos a disponer este material para que sea de consulta pública, entonces no me voy a detallar demasiado en la información. Como es tanta, voy a acudir a la lectura de muchos de los componentes porque eso me parece importante cómo hacerlo.
y que lleguemos como a un paso general de cómo nos fue en cada uno de los factores y luego entonces cómo se llegan a las recomendaciones importantes que nos llevan al plan de mejoramiento y quiero entonces llegar hasta la lectura del plan de mejoramiento. Eh, Aquí entonces vemos que no aparecen los aspectos puntuales porque ya sería, aquí les estamos presentando un resumen, pero realmente el informe es mucho más amplio, mucho más detallado y lo que hace es que para las características que estén compuestas de varios aspectos, como es el caso, por ejemplo, de la característica 2, relevancia académica y pertinencia social del programa, que está compuesta por varios aspectos, pues esos son evaluados de manera más detallada en el informe. El proyecto educativo del programa es uno solo, entonces un solo aspecto. Entonces voy a proceder y aquí quiero compartirle entonces a ustedes cómo tenemos unas fortalezas y unas oportunidades en este sentido. Se valora la alta coherencia del PEP y del PEI, que es el proyecto educativo institucional, la consolidación de la investigación, creación como eje articulador de docencia, investigación y extensión, la claridad en objetivos de formación y resultados de aprendizaje, la formación orientada al pensamiento crítico, ético y creativo, la pertinencia frente a tendencias contemporáneas del arte, interdisciplinariedad, formación por proyectos y prácticas artísticas y culturales, la existencia de procesos de autoevaluación y aseguramiento de la calidad. Como oportunidades de mejora tenemos fortalecer la sistematización y evidencia de los procesos de mejora continua, actualizar el PEP según normativas recientes, especialmente el Acuerdo 016 de 2024 sobre trabajos de grados, que es un acuerdo de la facultad, consolidar estrategias más estructuradas de relación con el entorno y medición del impacto social, fortalecer aspectos como lingüismo, internacionalización y gestión cultural, revisar el perfil de egreso y los enfoques de evaluación formativa en relación con las dinámicas actuales del contexto y la inserción laboral. Les cuento también que es importante que si tienen alguna pregunta o comentario, pues la puedan hacer. De todas maneras, la idea es que esto sea un espacio también de conversación. Entonces, si tienen alguna pregunta, es bienvenida. También les recuerdo, esto es algo que va a aparecer en las diapositivas al final, que les comparto aquí un formulario en Google Forms para que ustedes también puedan hacer, respondiendo de una manera rápida, unas preguntas que no son muchas. Puedan hacerle aportes al proceso de autoevaluación, sobre todo para las etapas que se vienen. Isabel Cristina, Claro que sí, Carlos. por favor, si me aclaras que me da la impresión que las fortalezas están asociadas a notas superiores a 4 y las oportunidades de mejora a notas asociadas por debajo de 4. Sí, ese es un buen punto, pero no está necesariamente correlacionado punto con punto, digamos. Aquí hay un compendio, ¿cierto? Hay un ejercicio de triangulación que se hizo de información para llegar a las oportunidades de mejora. Si observamos la evaluación, pues uno pensaría que por la manera como quedan 4.1 y es una fortaleza, no tendría necesariamente que considerarse. Si nos vamos con la literalidad de la nota, pues no se consideraría esa opción de mejora, pero vamos a ver que es muy prudente tenerla presente, sobre todo cuando se vea reflejado en el plan de mejoramiento, porque así como uno puede triangular información que recoge, digamos, de los diferentes estamentos de la comunidad académica, vamos a observar que en los factores también hay veces que hay cosas que se realimentan. Entonces, a veces, aunque la nota sea, por ejemplo, un alto grado que es fortaleza, también hay oportunidades de mejora y efectivamente, pues uno se alcanza a ver algunos elementos que aquí se ven con una nota un poquito más baja, entonces, pero es que aquí ya estamos en estudiantes, perdón, que estaba en este punto. Disculpe que me adelanté, acá estamos en el factor 1. No sé, Carlos, si eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias, Isa. Listo. Bueno, vamos al factor de estudiantes. Fue evaluado en 4.11. Es importante también aclararles a los presentes y a los que vean a posteriori esta graduación que hay muchas calificaciones que no están en manos de esas 7 personas que califican, sino que estuvieron en manos de toda una comunidad cuando se hicieron las encuestas a las audiencias. Entonces, hay preguntas que son respondidas por los estudiantes, otras por los profesores, otras incluso fueron respondidas de manera acoplada, integrando la voz de los profesores y los estudiantes o incluso las de los empleadores o las directivas. Esa parte de la metodología propia. De hecho, es muy interesante cuando nosotros recibimos la tabla de calificación que ya está discriminado
cuáles son los puntos que la nota viene de las encuestas. Entonces, eso es como también importante dejarlo claro dentro de la metodología del proceso. Entonces, en estudiantes tuvimos un 4.11. Aquí tenemos entonces un alto grado de calidad. Las fortalezas son condiciones institucionales y de bienestar adecuadas para la formación integral y la permanencia estudiantil, alta participación en actividades artísticas, culturales e investigativas, coherentes con la naturaleza del programa, fortalecimiento del trabajo autónomo, la autogestión y el pensamiento crítico, implementación de tutorías, caracterización estudiantil y articulación con bienestar universitario, aplicación pertinente y funcional del reglamento estudiantil, oferta amplia de estímulos académicos y apoyos socioeconómicos que favorece permanencia y desempeño, transformaciones curriculares y uso estratégico de la virtualidad que fortalecen el acompañamiento académico. Como oportunidades de mejora, vemos el fortalecer el desarrollo tecnológico y la integración de herramientas digitales, ampliar estrategias de internacionalización y relacionamiento nacional e internacional, consolidar proyectos de emprendimiento y gestión cultural, mejorar la divulgación y apropiación del reglamento estudiantil, fortalecer la comunicación y transparencia sobre estímulos y beneficios disponibles y continuar cualificando capacidades docentes para atender situaciones académicas y psicosociales complejas. Entonces, este es nuestro factor de estudiantes. Vamos a ir al de profesores, que quedó en un 3.99. Aquí entonces, en el factor de profesores, vemos que fortalezas, tenemos un cuerpo profesoral altamente cualificado, con fortalecimiento reciente mediante el concurso público de méritos y vinculación de docentes con formación doctoral, experiencia de un núcleo estable de profesores de tiempo completo que favorecen la continuidad académica y el acompañamiento estudiantil, aplicación positiva del estatuto profesoral como marco para evaluación, reconocimiento de méritos y desarrollo de la trayectoria académica, avances de formación pedagógica, capacitación en diversidad y acceso a comisiones de estudio, fortaleciendo la innovación curricular y la cualificación docente, reconocimiento institucional de la producción artística e investigativa del profesorado. Como oportunidades de mejora, tenemos fortalecer los mecanismos de estímulo y reconocimiento, especialmente en creación artística, innovación, extensión y cooperación internacional. Consolidar una evaluación docente con mayor carácter formativo y capacidad de retroalimentación para el mejoramiento continuo. Reducir las brechas entre docentes de tiempo completo, ocasionales y de cátedra en acceso a beneficios y oportunidades de desarrollo profesoral. Incentivar la actualización de hojas de vida y procesos de categorización académica para mejorar reconocimiento y estabilidad, y ajustar los mecanismos institucionales para responder de manera más equitativa a la diversidad de trayectorias y perfiles docentes. Entonces, este es un factor, así como el de estudiantes, en el que hay que subrayar nuevamente que hay muchas respuestas que fueron dadas desde las encuestas profesionales, ¿cierto? En términos de egresados, tuvimos un 4.07, sigue siendo visto como fortaleza. Dentro de las fortalezas tenemos existencia de mecanismos institucionales de seguimiento y comunicación con egresados en proceso de consolidación, reconocimiento positivo del perfil de formación por parte de egresados y empleadores, impacto significativo de los egresados en ámbitos artísticos, culturales, académicos y comunitarios, inserción diversa en escenarios de creación, educación, gestión cultural, emprendimiento y formación posgradual. Fortalecimiento de proyectos de circulación, visibilización y acompañamiento profesional desde la facultad, de valoración favorable de competencias críticas, investigativas, creativas y ético-sociales con sello distintivo del programa. Como oportunidades de mejora, tenemos consolidar un sistema sostenible y sistemático de seguimiento a trayectorias profesionales y académicas, integrar de manera más efectiva la información de egresados en los procesos de autorregulación y actualización curricular, fortalecer competencias relacionadas con gestión de proyectos, escritura académica, investigación aplicada y apropiación institucional, reforzar dimensiones ambientales y tecnológicas en la formación profesional y ampliar estrategias de empleabilidad, redes profesionales y vinculación continua con la comunidad de egresados. Tenemos entonces ahora el factor 5, que es aspectos académicos y resultados de aprendizaje. Este es un factor que ustedes observan acá, tiene bastantes características. La nota fue de 4.08. Y tenemos entonces dentro de las fortalezas estructura curricular sólida y coherente, sustentada en el enfoque de investigación-creación,
alta flexibilidad curricular mediante electivas, modalidades académicas, homologaciones y modalidades diversas de trabajo de grado, integración efectiva entre teoría y práctica en los procesos formativos, cultura de mejoramiento continuo reflejada en acciones de cualificación docente, producción de materiales pedagógicos y fortalecimiento de sistemas de información, fuerte articulación con proyectos sociales y territoriales que fortalecen la pertinencia y el impacto del programa, participación activa de docentes y estudiantes en procesos de investigación, creación y transformación social. Como oportunidades de mejora, tenemos fortalecer la transversalidad y la interdisciplinariedad en todo el currículo, mejorar la calidad y coherencia de los criterios y estrategias de evaluación entre cursos y áreas, hacer más visible para los estudiantes la relación entre los resultados de aprendizaje, los procesos de evaluación y las acciones de mejora curricular, consolidar mecanismos de sistematización y evaluación del impacto de las estrategias pedagógicas y curriculares y fortalecer la apropiación y comunicación de los procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo. Ustedes se van a dar cuenta que hay algunas líneas como esta de fortalecer la apropiación y comunicación que van a empezar como a resonar en varios factores y esto lo vamos a ver entonces cómo se refleja en un plan de mejoramiento que intenta integrar varios de esos elementos. Es muy importante para los que nos acompañan o los que vean esta socialización a futuro que tengamos presente que hay mucho que podemos hacer desde los microcurrículos. ¿Para qué? Para hacer visibles precisamente la producción docente, el mejoramiento, digamos, a través de la integración más explícita, por ejemplo, de procesos de investigación de la facultad que dan algunos informes o dan artículos publicables o generan obras que vale la pena, digamos, referenciar en los microcurrículos. Entonces, esta es una invitación muy importante para que sepamos que hay una posibilidad muy vinculada a la autoevaluación que se puede ver también documentado en las actualizaciones de los microcurrículos. En el factor 6, este es uno de los más bajitos, que es el 3, tiene una calificación de 3,8. Miren que acá aparece entonces ya explícitamente como mediano grado de oportunidad. Y tenemos entonces como fortaleza la existencia de políticas y estrategias institucionales orientadas a la permanencia y la graduación estudiantil, acompañamiento integral mediante tutorías, flexibilización académica, virtualidad y articulación con bienestar universitario, implementación de alertas tempranas y acompañamiento contextualizado para estudiantes en riesgo académico, emocional y social, ajustes curriculares que favorecen la progresión académica y reducen barreras para la graduación oportuna, enfoque inclusivo y sensible a la diversidad social y educativa del estudiantado. Y como oportunidades de mejora, tenemos fortalecer la sistematización analítica de datos sobre deserción, permanencia y graduación, consolidar mecanismos más formales y trazables de seguimiento y evaluación de las estrategias implementadas, mejorar la articulación entre procesos de admisión, desempeño académico y permanencia estudiantil, fortalecer indicadores y evidencias que permitan medir con mayor claridad el impacto de las acciones de permanencia, consolidar sistemas de información integrados que permitan una evaluación continua y documentada del factor. Tenemos algunos miembros que han entrado. Les comparto a todos nuevamente el formulario. Es un formulario que hemos pensado para que puedan allí hacer como algunos comentarios, escribir como que les empieza a suscitar esta autoevaluación. Lo hemos organizado de manera que, así como en los procesos anteriores, hemos acudido a las audiencias con diferentes formatos, este sea un formato que incluya todas las audiencias y que podamos incluso seguirlo alimentando en el tiempo. Pues desde esa perspectiva que estamos pensando que el proceso de autoevaluación es un proceso, como lo decía, y que aunque estemos entregando el informe, se vienen acciones muy importantes de plan de mejoramiento. Entonces los invito en el formulario que les he compartido aquí en el chat, que si quieren abrirlo, indagando, teniendo presente algunas indicaciones. También son bienvenidos a levantar la mano si tienen algún comentario o opinión. Voy a pasar entonces al factor 7, interacción con el entorno nacional e internacional. Aquí tenemos una evaluación de 4,06, continúa entonces en alto grado. Y dentro de las fortalezas tenemos trayectoria académica y artística reconocida a nivel nacional, desarrollo de proyectos de cooperación internacional de alto impacto como Transmigrarse, Open Studio, que fortalecen la investigación, creación, la movilidad y las redes académicas. Participación en iniciativas nacionales e interinstitucionales con impacto territorial y social, valoración positiva de las relaciones externas y de las oportunidades de cooperación académica nacional e internacional,
existencia de políticas institucionales de formación en segunda lengua y aprovechamiento de estrategias de virtualidad para la internacionalización mediada. Como oportunidades de mejora, tenemos consolidar la internacionalización como un eje transversal y sistemático del currículo, reducir la dependencia de iniciativas particulares y fortalecer una política institucional más articulada y sostenible, mejorar la sistematización, trazabilidad y evaluación de impactos de los procesos de cooperación e internacionalización, ampliar el acceso y la participación de estudiantes y docentes en experiencias internacionales, fortalecer la integración de competencias comunicativas en segunda lengua dentro de la formación disciplinaria artística, e incrementar la visibilidad y continuidad de las estrategias de movilidad y cooperación internacional. Es importante también acá explicar algo de la metodología con la que se cuenta la información en la universidad. Nosotros tenemos unos datos que son dados, digamos, para el caso de internacionalización por relaciones internacionales e incluso dentro de la facultad tenemos una unidad de relaciones internacionales quien nos da, ellos se encargan de tener como los datos de quien hace movilidades externas, pero también nacionales. A veces nos hemos dado cuenta que hay subregistros de parte de los programas y que tenemos ahí un reto importante de particularizar esta información precisamente para que podamos tener más claridad de cuáles han sido, por ejemplo, los que profesores o estudiantes que han hecho uso de estas estrategias, de estas oportunidades, pero que pertenecen puntualmente al programa 447, que es artes plásticas, ¿cierto? Pero también lo vamos a ver, digamos, en todas las acciones y es que es muy importante que aunque nosotros podemos valernos de mucha información y de muchas acciones que son hechas a cargo de unidades muy institucionales o de facultad, es muy importante que el programa también entonces empiece a manejar información y acciones que para estos factores sean propios del programa, ¿cierto? En esto entonces lo que se observa dentro de la autoevaluación es que a veces no es que tengan que ser demasiados, pero sí que particularicen algunas cosas. Entonces, ahorita cuando veamos bienestar nos vamos a dar cuenta que ahí tenemos un reto importante para particularizar mucho más las acciones dentro del programa. Para el factor 8 tenemos aportes a la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. La nota fue de 4.27. Tenemos entonces unas fortalezas, un ecosistema sólido y articulado de investigación, investigación, creación e innovación, integración efectiva entre docencia, investigación y extensión, consolidación de grupos de investigación y semilleros activos, participación sostenida de profesores investigadores reconocidos, producción constante de resultados académicos, artísticos y tecnológicos, coherencia entre el PEP y las prácticas investigativas, capacidad de innovación metodológica, proyección internacional e impacto social y formativo, alineación con lineamientos de MinCiencias, el Consejo Nacional de Acreditación y las políticas institucionales. Como oportunidades de mejora, fortalecer el desarrollo tecnológico y la innovación con dimensiones más visibles y sistemáticas, incrementar la apropiación y reconocimiento estudiantil de sus procesos, consolidar indicadores y mecanismos de medición de impacto y resultados, mejorar la sistematización y visualización de las experiencias investigativas y de creación. Aquí es importante complementar que adicional a toda la información que usualmente la Universidad de Antioquia viene manejando muy bien a través de la sistematización que se hace de los grupos ante MinCiencias por los procesos de medición donde se miden los CBLAC y los GRUPLAC, dentro de la autoevaluación hicimos un insumo que fue un formulario amplio que no solo permitió recoger mucha más información en esta categoría, incluso dándole mucha validez a resultados de investigación, pues que fueron hechos por profesores que no estaban necesariamente en el circuito de MinCiencias y eso fue muy valioso porque logramos tener una base de datos mucho más amplia. Y eso también lleva pues como el asunto de que podría ser mucho más visible, pero ahí fue un logro bastante importante reconocer una producción más diversa en términos de resultados de investigación, creación. Entonces eso es un punto importante a tener acá y quiero subrayar algo cuando les mencionaba previamente la importancia de integrar en el microcurrículo. Aquí cuando dice incrementar la apropiación y reconocimiento estudiantil de sus procesos, ahí se puede hacer bastante en el microcurrículo adicional, digamos, a las referencias teóricas o artísticas que se tengan. Vendría muy bien que desde las áreas reconozcamos los colegas de otras áreas que han hecho de nuestras mismas áreas y pensemos entonces que esos informes de investigación, esas obras resultantes o esos artículos publicados puedan integrar los microcurrículos. Entonces es un llamado también a toda la comunidad porque ahí es una acción sencilla
que podemos implementar con facilidad y que incluso documentándolo de manera adecuada servirá mucho para un próximo proceso de medición que se haga. Para el factor 9, que tenemos bienestar de la comunidad académica del programa, miren que tenemos un 3,98, era uno de los factores que había mencionado previamente. Aquí la información es mucho más genérica, las bases de datos más amplias vienen de bienestar de institucional, tenemos una oficina de bienestar en la facultad, pero debemos entonces todavía lograr que esa información particularice más quiénes han accedido a beneficios, sobre todo pues como a todas estas ayudas de procesos mucho más específicos a través de cursos o acompañamientos psicosociales. Entonces es muy importante identificar eso de una manera mucho más precisa. En fortalezas, existencia de infraestructura y servicios que favorecen la formación integral y el acompañamiento estudiantil y docente, servicios de apoyo académico y psicosocial que contribuyen a la permanencia estudiantil, clima institucional basado en relaciones de cooperación y participación, amplia participación cultural y artística articulada con eventos locales y nacionales, percepción general positiva de bienestar y sentido de permanencia por parte de la comunidad académica. Pero tenemos también oportunidades de mejora, como la de fortalecer y mantener la infraestructura física y mejorar la accesibilidad a algunos espacios, ampliar y diversificar la oferta deportiva y recreativa, mejorar la cobertura y difusión de los servicios de apoyo académico y psicosocial, fortalecer la comunicación administrativa para reducir percepciones de burocracia y tensiones institucionales, implementar estrategias de autocuidado y manejo de estrés académico, consolidar sistemas de información y estadísticas diferenciadas por programa que permita evaluar el impacto de las acciones de bienestar en el programa Artes Plásticas 447. Y aquí donde dice evaluar el impacto de las acciones, pues me parece importante que lo llevemos como a todos los ámbitos, porque ahora vamos a ver que en las acciones de mejoramiento, precisamente una de las cosas que más encontramos como una forma recurrente es que es muy importante hacer acciones de mejoramiento o algunos ajustes al programa que vayan ligados a una información analizada. Entonces no es solo que documentemos, sino que también esa información documentada se pueda revisar, de ahí salgan unas conclusiones y puedan conducir, digamos, a unas acciones mucho más puntuales de mejoramiento, porque nos encontramos que efectivamente se hacen muchas cosas en el pregrado que a veces entonces no son visibles porque la documentación no está pues como clara o porque incluso no hay una conclusión precisa para tomar una decisión puntual, entonces se van haciendo como con casos separados. Entonces esto es importante tenerlo presente. Vamos a pasar al aspecto número 10, que tiene que ver medios educativos y ambientes de aprendizaje. Para los que han entrado nuevos, les comparto de nuevo este formulario para que de manera de pronto en paralelo puedan hacer algunos comentarios y aportes a este proceso de autoevaluación y al informe que estamos presentando o al final puedan hacer. Muy importante si lo pueden compartir con sus estudiantes también, con sus colegas. Nosotros vamos a estar socializando esto, dado que esta grabación hace parte precisamente de las acciones de socialización que debemos tener y debemos tratar de que sea una comunidad amplia la que esté informada del resultado de la autoevaluación, pero también del plan de mejoramiento que nos va a integrar a todos. Entonces, esta queda como una oportunidad. Vamos a pasar aquí entonces a identificar cuáles son las fortalezas, existencia de medios educativos, infraestructura y recursos bibliográficos adecuados para la formación artística, entorno pedagógico alineado con principios de diversidad, inclusión y pluralismo, producción significativa de materiales didácticos y académicos por parte de los docentes, articulación inicial con Vicerrectoría de Docencia de UDARROA para fortalecer la producción de recursos educativos, impacto positivo de los ambientes de aprendizaje en los procesos de enseñanza e información integral. Como oportunidades de mejora, fortalecer la sistematización y articulación de estrategias tecnológicas y de gestión de la información, consolidar procesos más estandarizados para la producción y circulación de materiales didácticos, ampliar la visibilidad del acceso abierto a los recursos académicos producidos por el profesorado, crear canales institucionales de difusión y socialización de contenidos académicos y pedagógicos, continuar fortaleciendo capacidades docentes en producción de materiales y uso pedagógico de tecnologías. Aquí quiero agradecer a toda la comunidad docente porque hubo un ejercicio muy juicioso de darle respuesta a un formulario que enviamos, así como hice el reconocimiento a la amplitud de resultados que se lograron ver en términos de producciones de investigación-creación. Fue muy interesante ver los resultados en material didáctico.
tenemos bastantes resultados en material didáctico. Por eso fue que pudimos hacer una reunión con Vicerrectoría de Docencia de Udarroba y hay una propuesta para la facultad específica y es que podamos crear como una especie de coloquio en el que podamos hacer visibles esas producciones. Hicimos un contacto con el repositorio de la biblioteca de la Universidad de Antioquia, el repositorio digital, pero no vamos a poder hacer una producción del material docente ahí, sí vamos a poder hacer sí pudimos hacer un ajuste súper significativo en esta autoevaluación y es que se lograron subir las memorias de los producidas en las exposiciones de grado de nuestros estudiantes, que es una producción realizada entre docente que se encarga de todo el proceso del montaje de la exposición de grado y de los estudiantes y se lograron subir. En este momento tenemos aproximadamente 40 memorias, entonces eso es algo que vamos a estar difundiendo porque fue muy significativo. En primera instancia solamente teníamos una y es un material que ya está de acceso público y que puede ser incluso también integrado a los microcurrículos. Y lo otro que se busca entonces es que sea como a través de una lógica de coloquios, que de pronto lo que podamos hacer es darle visibilidad a esas producciones docentes que son no de investigación, creación, sino de materiales didácticos, que es la diferencia que tendría este contenido con respecto a los anteriores. Y aquí es un muy buen ejemplo también de cómo al hacer visible esos materiales también se puedan hacer visibles en los microcurrículos. Es decir, por ejemplo, en la metodología que se escribe o en las referencias que se da, hacer visible que ese material producido por los docentes se está integrando a la docencia. Es eso también como una anotación para brindárselas. Voy a pasar al factor 11, organización, administración y financiación del programa académico. Acá estamos en un 3,77. También entra en la categoría de oportunidades de mejora. Como fortalezas tenemos una estructura organizativa clara y respaldada por instancias colegiadas de participación, existencia de sistemas institucionales que garantizan trazabilidad y transparencia en la gestión académica administrativa, liderazgo reconocido por su enfoque participativo, dialógico y de construcción colectiva, funcionamiento del sistema interno de aseguramiento de la calidad SIACA y desarrollo de acciones de mejoramiento continuo, avances en cualificación docente, producción de material y fortalecimiento de infraestructura tecnológica y atención a la diversidad. Como oportunidades de mejora, tenemos fortalecer la participación efectiva de estudiantes y egresados en los espacios de representación y toma de decisiones, mejorar los sistemas de comunicación e información para hacerlos más accesibles, inclusivos y cercanos a la comunidad académica, atender limitaciones en recursos tecnológicos, conectividad y actualización de equipos, reducir la dependencia de docentes de cátedra y fortalecer la estabilidad profesoral, gestionar mayores recursos financieros para infraestructura, materiales y sostenibilidad del programa, fortalecer la visibilidad de apropiación de los procesos y resultados del aseguramiento de la calidad. Aquí nos vamos a dar cuenta que pues, es importante, los espacios de representación durante el periodo evaluado estuvieron muy solitarios. Nosotros no tuvimos el comité de carrera estudiantes, en el consejo de facultad sí tuvimos representación estudiantil, pero no de artes, y estamos sin tener representación profesoral. Entonces yo creo que el programa está pues también en esta gran pregunta de cómo fortalecer ese proceso, porque sería muy importante poder contar con formas de participación, ¿cierto? Si no son como, digamos, las que estaban establecidas porque se han hecho varios llamados de convocatoria para ver quiénes quieren participar, de pronto mirar alternativas e invitar a los estudiantes, en el caso particular, a que se vinculen a estos procesos porque pues, puede beneficiar mucho la toma de decisiones. Hay unas acciones que son muy estructurales, como por decir algo, la dependencia de docentes cátedra y fortalecer la estabilidad laboral, que muchas veces no van a estar en manos necesariamente del pregrado o de la facultad, pero igual es importante enunciarlas y esto es algo que pues en el momento en que vengan los pares se debe pues ubicar en el contexto precisamente también de las dificultades estructurales que se tienen, pero sí hay muchas acciones que se pueden hacer brindándole más información a los docentes cátedra, como algunas que alcanzamos a hacer en la autoevaluación, en la que se invitó a Carlos Congote de Asuntos Docente para que incluso en una de las reuniones puntuales hablara de la forma como los docentes cátedra podían, digamos, con su productividad, no tienen la misma forma de reconocimiento, pero sí pueden ir aumentando sus categorías. Entonces eso es importante tenerlo presente. Este es nuestro último factor, el 12, recursos físicos y tecnológicos. Estuvimos en 4. Voy a plantear acá entonces
que tuvimos como fortalezas infraestructura física amplia y coherente con la naturaleza artística y teórico-práctica del programa, la existencia de aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas y espacios especializados que favorecen la docencia, la creación y la experimentación, recursos tecnológicos y apoyos disponibles mediante el CADE, como incluyen maquinaria, herramientas y equipos de seguridad, las condiciones adecuadas de iluminación, ventilación, seguridad y funcionalidad de los espacios, la gestión institucional orientada al mantenimiento y mejoramiento continuo de la infraestructura. Como oportunidades de mejora, fortalecer los procesos de mantenimiento y renovación de equipos tecnológicos, realizar estudios de suficiencia sobre capacidad física y tecnológica frente al crecimiento estudiantil, continuar actualizando recursos y espacios para responder a nuevas exigencias formativas y tecnológicas, garantizar una mayor inversión institucional para sostenibilidad y modernización de la infraestructura y consolidar la planeación de necesidades tecnológicas identificadas en el proceso de autoevaluación. Aquí también es muy importante agradecerles a los coordinadores de área. Se pudo hacer un diagnóstico como de algunas necesidades de actualización que ya fueron llevadas al Consejo de Facultad en una comunicación. Entonces ya queda pues como en manos del Consejo de Facultad pues determinar si administrativamente se pueden realizar, pero fue un ejercicio interesante de enviar ese informe. Entonces, el juicio en general es que tuvimos una buena evaluación, evidencia un nivel alto, un nivel de calidad alta, sustentado en una sólida identidad pública, un fuerte arraigo territorial y una propuesta formativa articulada desde la investigación, creación, la formación integral y el compromiso social. Entre sus principales fortalezas se destaca la coherencia entre el proyecto educativo institucional y el proyecto educativo del programa, la alta cualificación y trayectoria del cuerpo docente, la consolidación de grupos y semilleros de investigación y el impacto social y cultural de estudiantes y egresados en diversos contextos territoriales y profesionales. Asimismo, sobresalen las experiencias de creación, extensión, movilidad académica y articulación con redes nacionales e internacionales que fortalecen la proyección y pertinencia del programa. De igual manera, el programa demuestra una capacidad significativa para articular docencia, investigación y proyección social, consolidando procesos pedagógicos críticos y contextualizados que reconocen la diversidad, la inclusión y las realidades del entorno. Los logros alcanzados por estudiantes, egresados y profesores en convocatorias, proyectos y escenarios de circulación artística evidencian el reconocimiento y la relevancia académica del programa a nivel nacional. No obstante, el proceso de autoevaluación también permitió identificar oportunidades de mejora relacionadas con el fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica, la actualización y sostenibilidad de recursos, la comunicación institucional, la apropiación de la flexibilidad curricular y la consolidación de estrategias de internacionalización más amplias e incluyentes. Asimismo, persisten retos asociados a la alta participación de docentes de cátedra, la estabilidad profesoral y la necesidad de fortalecer sistemas de información, aseguramiento y trazabilidad para apoyar los procesos de mejoramiento continuo. En conjunto, estas oportunidades no representan debilidades estructurales, sino desafíos estratégicos para consolidar y proyectar el programa a niveles superiores de calidad, fortaleciendo su liderazgo como referente nacional en formación artística pública, investigación, creación e impacto cultural y social. Bueno, con esto termino esta parte de aportes al informe de, pues, al informe de autoevaluación y los dejo con esta invitación de aportes al informe, que se los compartí ahí algunos en el chat para que ustedes puedan entrar. Y voy a hacer un cambio de presentación para entrar a la presentación de el plan de mejoramiento. ¿Listo? Entonces, en el plan de mejoramiento, ya lo voy a poner acá en pantalla completa. Esperemos un momentico. Entonces lo que se hizo fue acoger la recomendación de Vicerrectoría de Docencia y fue no trabajar demasiadas acciones. El plan de mejoramiento anterior tenía 13 acciones de mejoramiento, ¿cierto? Y era difícil pues como manejar la trazabilidad hacerle el seguimiento a ese proceso. Entonces, como nosotros tuvimos una capacitación desde Vicerrectoría de Docencia en la que fueron de planeación, nos dieron una sugerencia muy interesante que era mirar pues las posibilidades de articular acciones y bueno, nosotros dentro de la metodología pudimos utilizar sistemas muy valiosos de herramientas digitales que nos ayudaron en ese proceso, inteligencia artificial. Se hizo una lectura muy juiciosa cuando se trabajó, digamos, triangulando información y pues leyendo lo que brindaba esa visión de triangulación.
Entonces es importante entonces tener presente que se trabaja un plan de mejoramiento articulado a través de 4 acciones, ¿cierto? Entonces, en esa articulación, pues se miró entonces como la articulación entre los ejes misionales, lo que se pueda lograr en términos de trazabilidad y seguimiento, en optimización de recursos y acciones y en la consolidación de un modelo de calidad basado en evidencia y sostenibilidad. Entonces tenemos 4 acciones, acá están enunciadas las 4 en conjunto, pero yo para utilizar un poquito mejor el tiempo me voy a ir pues como de una acción por acción. Entonces, en la acción única, perdón, en la acción uno llamamos analítica de impacto. Aquí metodológicamente en la cuadro blanco derecho se van a encontrar entonces que la articulación de factores. Entonces, miren que aquí trabajamos un factor 2, 4, 6 y 7, articulando como diferentes acciones que se veían como dificultades allá y que podían entonces ser solucionadas como de una manera más integrada. Entonces, la acción busca implementar un sistema integrado de información analítica para el seguimiento de impacto académico, la permanencia y las trayectorias de estudiantes y egresados. ¿Qué problemáticas se busca solucionar con esto? Aunque el programa cuenta con múltiples registros, formación integral, movilidad de egresados y permanencia, estos no se encuentran articulados en un sistema de análisis que permita la toma de decisiones basada en evidencias ni la medición del impacto formativo de manera continua. Esa última parte es muy importante porque era lo que les decía ahorita, es muy importante no solo recoger la información, sino analizarla para poder que se vuelva en insumo base de qué acción se debe realizar. Entonces, en ese sentido, las actividades son diseñar el sistema integrado de información del programa, implementar módulos de seguimiento, formación integral, movilidad, permanencia de egresados y generar reportes periódicos de analíticas institucionales para la toma de decisiones. Es muy importante que la comunidad sepa que uno de los llamados más importantes que nos hicieron es los planes de mejoramiento, no deben superar 3 años para la ejecución. Esto muy relacionado con los tiempos administrativos de un periodo, por ejemplo, de canatura, de una administración que esté en una jefatura, pero también incluso desde la perspectiva de que si son planes de mejoramientos, porque son acciones que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, incluso nosotros tuvimos una recomendación que en la medida que íbamos haciendo la autoevaluación y veíamos que habían asuntos que se podían ir solucionando, se fueran solucionando, ejemplo, lo que logramos con el repositorio de la biblioteca para que todos los trabajos de grado, las memorias de los catálogos de trabajo de grado quedaran públicos. Eso se dejó solucionado. Se dejó incluso un protocolo ya para que semestre a semestre, cuando esa muestra esté, quede con todas las autorizaciones firmadas, porque había una dificultad, era que muchas veces no todos los estudiantes firmaran. Entonces, una de las cosas que es muy importante que el comité de carrera sepa es que cuando los estudiantes se vayan a graduar, cuando vayan a la muestra, para ellos llegar a la muestra tienen que haber firmado el permiso de derechos de publicación para poder que eso llegue a la biblioteca, ¿cierto? Entonces aquí como para dar un ejemplo de cómo se organiza eso. La actividad 3, bueno, es la generar reportes periódicos y en eso también es muy importante. Entonces que sepamos que por eso tenemos que estar muy conectados, por eso lo tenemos que conocer todos, porque cada uno de nosotros puede hacer aportes en brindar una información, transmitírsela al coordinador de área, que el coordinador de área la transmita, digamos, a las directivas que están encargadas de implementar el plan de mejoramiento y metodológicamente es muy importante que la comunidad sepa pues que la comisión de autoevaluación no es la que se encarga de hacer el plan de mejoramiento, esto ya es una decisión administrativa entre el comité de carrera, entre el consejo de facultad y estableciendo las directrices pues que se van a hacer en esta dirección, ¿cierto? Como acción 2 tenemos la coherencia curricular. Ahorita Carlos preguntabas por el PEP y aunque quedaba sobre 4, es muy importante identificar que al relacionarlo con otros factores como el factor 1, el 4 y el 6, nos va dando elementos importantes para considerar que ahí también hay acciones de mejora importantes, ¿cierto? Incluso porque hay factores que son muy importantes que aunque queden en 4, pues sería muy importante que suban a 4,5, pues que puedan mejorar muchísimo más. Entonces aquí tenemos fortalecer la coherencia curricular del programa mediante la articulación entre el PEP, los resultados de aprendizaje, las trayectorias estudiantiles, el acuerdo de trabajos de grado y el seguimiento de egresados. Ahorita en una reunión, una anotación muy importante que era incluir acá también la empleabilidad, que es cierto, o sea, debemos ponerlo, como vamos de una reunión tan pronta, pues yo en el PDF que les comparta ya de manera pública, lo voy a dejar explícito. La problemática aquí que se solucionaría con esta acción de mejoramiento
es que aunque el programa cuenta con una base conceptual sólida, los procesos de ajuste curricular, seguimiento de egresados y análisis de trayectoria no se encuentran completamente integrados en un sistema que permita evidenciar de manera sistemática la coherencia entre formación, permanencia y desempeño profesional. Esto limita la toma de decisiones basada en evidencia y la mejora continua del currículo. Entonces, aquí dentro de las actividades, diagnosticar la coherencia curricular entre el PEP, los microcurrículos, el acuerdo de trabajos de grado, los resultados de aprendizaje y las trayectorias estudiantiles. En la actividad 2, diseñar e implementar ajustes curriculares orientados a mejorar la coherencia formativa, la permanencia y la pertinencia del perfil de egreso. La actividad 3, implementar un sistema de seguimiento articulado entre permanencia de graduación y egresados. En la actividad 3, desarrollo profesoral, hablamos entonces de fortalecer el desarrollo profesoral mediante la cualificación continua, la evaluación formativa y el reconocimiento integral de la docencia, la investigación, creación y la extensión. Aquí casi todas están enfocadas en el factor 3 que tenía que ver con docencia, pero miren que aquí también hay una del 5, estrategias pedagógicas. La problemática, aunque el programa cuenta con un cuerpo docente altamente calificado, los procesos de desarrollo profesoral no se encuentran suficientemente sistematizados ni articulados con la evaluación docente y los estímulos institucionales. Esto genera percepciones de inequidad en el reconocimiento, limitaciones en la retroalimentación formativa y una débil integración entre docencia, investigación, creación y extensión como dimensiones evaluadas y estimuladas de manera integral. Aquí entonces tenemos actividad 1, diagnosticar las necesidades de cualificación y percepción del desarrollo profesoral. Actividad 2, diseñar e implementar el plan de cualificación docente. Actividad 3, fortalecer la evaluación formativa y el sistema de reconocimiento docente. Es importante contarles que tuvimos entonces en el pasado, en el proceso tuvimos una reunión muy interesante con la Comisión de Sociología, que nos presentó una experiencia relativamente pues, muy exitosa en estos procesos de autoevaluación, porque se ha creado, digamos, un sentido más comunitario del proceso y nos contaron cómo ellos tienen un sistema de evaluación, no necesariamente no estaríamos hablando del que maneja Vicerrectoría, sino que dentro de las autoevaluaciones han surgido como unas formas mucho más aportantes, digamos, más humanizadas de encontrar, digamos, unas formas de tener una evaluación y le han permitido a muchos docentes mejorar sus clases. Entonces ha sido muy interesante como conocer que ahí podríamos, digamos, mirar alternativas. Esto obviamente no excluye la evaluación que tenemos que hacer desde Vicerrectoría, sino pensado como desde el ámbito de la autoevaluación y en asunto de fortalecimiento a futuro, cómo se podría hacer eso. La acción 4 es un fortalecimiento institucional que implica fortalecer la gestión institucional del programa mediante la optimización de los recursos de comunicación, información, participación y soporte a la toma de decisiones académicas y administrativas. Acá están los factores, factor 9, hay varios del factor 11 con sus características correspondientes. Y la problemática es que aunque el programa cuenta con estructuras organizativas y plataformas institucionales consolidadas, se evidencian brechas en la accesibilidad, articulación y apropiación de los sistemas de información y comunicación por parte de estudiantes y egresados. Asimismo, la participación en instancias colegiales es desigual y existen percepciones de insuficiencia de recursos técnicos y financieros. Esto limita la eficacia del aseguramiento de la calidad, la toma de decisiones informadas y la transparencia institucional, afectando la consolidación de una cultura organizacional participativa y eficiente. Con esto entonces terminamos como de mostrar la parte de las acciones con las actividades particulares. Aquí se me pasó cambiarle el numerito de acá, lo voy a cambiar de una vez aquí si me lo permite, para que sepamos que acá es el 4. Y entonces acá tenemos que las acciones son diseñar e implementar un sistema integrado de comunicación institucional del programa. Actividad 2 y 3 va en la misma línea, que es fortalecer la participación y la apropiación de los mecanismos de gobernanza del programa, pero con dos entregables distintos. El uno es un sistema de información y tablero de indicadores operativo y el otro un informe de participación y gobernanza activa. Y en la actividad 4 terminaríamos con optimizar la gestión de recursos físicos, tecnológicos y financieros del programa. De nuevo, entonces, en esta presentación también quise incluir el formulario para que hagan sus aportes. Y antes
de darles un espacio, pues vamos a ver si la plataforma lo permite, pues me gustaría que como comunidad también ustedes dimensionen un poco lo que significa el nuevo formato de cada acción del plan de mejoramiento, ¿cierto? Ahorita hablábamos de las acciones resumidas, pero este es el formato que nos brinda Vicerrectoría de Docencia al que debemos responder. Tiene una sintaxis, una forma de escritura que se refiere a esto. Por ejemplo, acá nombre corto de la acción, fortalecimiento institucional, debe especificarse eh, a qué factores atiende, cuál es el nombre completo. Aquí explican esa sintaxis, todo esto está así porque esto va a una plataforma, que es la plataforma institucional a la que vamos a tener que traducir este plan de mejoramiento. Y aquí aparecen más especificados los factores a los que responde la debilidad en una versión corta, en una versión ampliada. Aquí están los responsables. Y viene entonces una cosa importante y es que se detallan las acciones con los entregables y tiene una parte presupuestal. Entonces, mire que son como pequeños proyectos que deben tener entonces indicadores a futuro de cuándo se muestran resultados, cuándo se está cumpliendo con cosas. Entonces, quería como dejarlos con esa visión de lo que es un formato de acción de mejoramiento, ¿cierto? Esto es lo que nos pide Vicerrectoría, pero es porque está en relación con planeación, con una estandarización que va a llegar al plan de mejoramiento. Entonces quería como compartirles este informe, que usted, pues este formato para que ustedes lo conozcan, que sepan que esto es con lo que nos comprometemos, y dejarlos entonces ya con preguntas, comentarios, eh, si tienen algún aporte, muy invitados a que en el formulario entonces nos puedan hacer los aportes. Si alguien tiene algo para comentar. También contarles que esta socialización está siendo grabada con el objetivo de que la podamos poner en línea y que sigamos haciendo a futuro otras socializaciones cortas, a veces pueden ser durante las clases y que podamos decir, bueno, pueden entrar a un informe más amplio en el link de la página web de la facultad, que nosotros entonces les dejaremos saber en qué espacio va a estar alojado el informe con todos los detalles, el informe amplio y también entonces la presentación resumida. Si Walter, por acá en el chat hay una pregunta y es posible acceder a la presentación, claro que sí. Nosotros como comisión vamos a utilizar esta semana para hacer varias socializaciones. Les cuento que ya hicimos la del Consejo de Facultad el viernes de la semana pasada. Hoy estuvimos en la mañana en el CAP con algunos profesores vinculados también, más los miembros usuales del CAP, que es el comité de autoevaluación del programa. Y tenemos esta que es abierta a toda la comunidad, estudiantes y profesores, y vamos a tener otra abierta a estudiantes y profesores presencial el jueves. Entonces, muy invitados. ¿Qué vamos a hacer entonces con este trabajo de esta semana para darle una respuesta más precisa a Walter? Es que vamos a terminar como de hacer unos ajustes para incluir esta etapa de socialización, porque el informe pide que pongamos también cómo es la socialización. A mí como coordinadora del proceso de autoevaluación me pareció importante iniciar las socializaciones pues para que dejemos evidencia de eso en el mismo informe e incluso para que lo que alcancemos a poner pues de manera sincrónica se esté alimentando en el tiempo hasta que lleguen los evaluadores. Entonces, por ejemplo, este formulario que dejamos hoy, pues es un insumo muy valioso que vamos a analizar en este momento. Entonces, yo estimaría que al finalizar esta semana ya enviamos un mensaje de correo electrónico desde el correo de la autoevaluación. Yo también le voy a pedir al jefe de departamento que desde las bases de datos que él maneja lo difunda y ahí entonces ya les digamos dónde va a quedar alojada esta información, porque yo ya tuve reunión con comunicaciones y ya tenemos identificado cuál va a ser el punto en el que vamos a tener la grabación, donde se van a compartir las presentaciones y dónde va a quedar ya una vez que se entregue el informe a Vicerrectoría de Docencia, que ellos son los que se encargan de subirlos a una plataforma, ya de ahí en ese momento también lo difundimos. Que estimo entonces que parte de este material se entrega al final de esta semana y que ya cuando Vicerrectoría me dé la aval de que ya recibió el informe como listo para subirlo a la plataforma, entonces yo también pueda publicar el PDF en el canal que nos facilita la unidad de comunicaciones de la facultad. Con gusto, Walter.
No sé si hay alguna otra anotación, Sí, Isabel. Es Carlos. que yo creo que vale la pena resaltar el puntaje que se obtuvo en esta autoevaluación con referencia a la anterior y Sí. cómo, aunque eso parezca poquito, en realidad es un avance bastante significativo, diría Sí. yo. ¿Tú qué opinas al respecto? Carlos, sí, es un avance importante, nos permite ubicarnos ya en un grado alto, ¿cierto? Es decir, pasamos de esa categoría y creo que tuvimos unos avances importantes en transmitir una visión mucho más colegiada del proceso de autoevaluación. Ahorita un profesor lo reconocía en la reunión de la mañana y creo que eso fue importante para tener una mirada mucho más amplia en recoger la información. Ustedes observan que en las acciones de mejora se hablaba mucho como de documentar, tomar decisiones informadas. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que como falta información a veces no alcanzamos a integrar muchas cosas que están en el programa. Hay factores muy interesantes. Al principio fue difícil como encontrar la manera mucho más adecuada de mediar con esa información. ¿Qué logramos hacer? Que yo creo que ayudó mucho en la evaluación. Logramos hacer momentos de calificación. Primero un momento de calificación con una información preliminar. Ahí se hizo como una alerta, no, esta información hay que ampliarla. Muchos de ustedes fueron testigos de varios llamados, es decir, bueno, si nosotros no alimentamos esto, si no hacemos una labor de recoger mejor la información, pues no vamos a hacer visibles muchas cosas. Entonces, con el apoyo de muchos miembros de la comunidad que brindaron información más precisa, con evidencias, fue posible. Y otro asunto que fue muy valioso fue que ahorita mencioné una reunión con sociología, yo como coordinadora decidí reunirme y mirar casos exitosos en la universidad. Y hubo dos muy importantes, el de filosofía y el de sociología. Yo me reuní directamente con ellos y ellos me brindaron una metodología que me gustó mucho y la empecé a implementar, que fue hacer unas entrevistas mucho más puntuales a algunos, digamos, actores fundamentales. Uno de los actores fundamentales era Julio, el vicedecano. No alcanzábamos todavía a tener como una información muy amplia de todo lo que se había hecho, por ejemplo, la profesora Claudia Silva con emprendimiento. Y esas entrevistas entonces fueron muy importantes. Por ejemplo, la de Julio fue hecha con grabación en Zoom, pero entonces era una conversación y era mucho más cualitativa, ¿cierto? Como no preocupe, bueno, ahorita no nos preocupamos tanto de los datos, que ya hemos hecho formularios, ya hemos pedido a las personas, ahora pensemos dentro del día a día, estas personas que tienen una visión tan amplia del programa, cómo nos ayudaban a responder a las preguntas. Yo creo que eso fue muy importante, eso llegó como muy en la etapa final, a mí me pareció una metodología muy, muy interesante. Quienes no pudieron reunirse conmigo para hacer como una conversación de este tipo y grabarla, entonces lo que hicimos fue que yo les envié las preguntas y ellos en su tiempo las escribían las respuestas y eso fue también muy valioso. Entonces creo que de esa metodología queda pues como un aporte para las futuras comisiones porque me parece que ayudó a mediar, ¿cierto? Entre lo cuantitativo, la importancia incluso de muchas cosas que hacemos en el día a día que no hemos tenido el tiempo de documentarlas, pero que si utilizábamos la autoevaluación para comentar algunas de ellas, ya nos brindaban pistas metodológicas, ya nos daban indicaciones de acciones que sí se hacían más particulares y que podemos poner en el diálogo y que ya entonces en una acción de mejoramiento como las que quedan, pues eso se puede ampliar y mejorar mucho más con la idea de que en una próxima evaluación pues podamos tener una evaluación ojalá mucho más alta. No sé si alguien más tiene alguna otra consideración. Bueno, si no es más, pues yo, el miembro de la comisión, quiero darles las gracias por estar aquí. Los quiero invitar muy puntualmente a que nos apoyen haciendo un voz a voz en esta socialización. La socialización es muy importante que la hagamos todos también, que cada uno en sus clases hable con sus estudiantes, que si son estudiantes, algunos de los que están acá, pues hablen con sus compañeros, que les digan, ven, hemos estado en el proceso de autoevaluación, ya hay unos resultados, se vienen acciones de mejoramiento. Es muy importante que empezamos a ubicar en la cotidianidad
cuáles son las preguntas con las que nos evalúa el ministerio, cómo podemos aportar desde cada uno de nuestros roles, cómo podemos entonces vincularnos con las acciones que a futuro desde la jefatura empiecen a cobrar vida de este plan de mejoramiento. Y es muy, muy importante que nos ayuden entonces para que sus estudiantes accedan a estos links, que ustedes de pronto tomen 5 minutitos de sus clases y no tienen que leerlo todo, pero sí pueden decir, venga, leamos este pedacito, miremos de esta presentación este aspecto, ustedes qué piensan, entren al formulario y hagan algún comentario y sugerencia. Que esto es algo muy importante porque si recuerdan una de las acciones, aunque nosotros tenemos unos reglamentos estudiantiles y profesorales que están muy consolidados. Una de las cosas que a veces más sigue siendo reiterativa es que no se conoce adecuadamente. Entonces, miren que a veces una de las cosas que está mostrando también como los procesos es que como tenemos tanta información a veces en la virtualidad, se necesita también como una comunicación muy voz a voz, muy de la conversación directa. Entonces, por eso los quiero invitar muy puntualmente a que conversen de esto en sus clases cuando empiecen un semestre, cuando estemos en algún proceso de la autoevaluación, como decirles, miren, esto es un proceso continuo y permanente, entonces muy invitados a que ustedes, con la información que les compartamos, ustedes también la puedan compartir con otros. Si saben de estudiantes, de otros profesores que puedan asistir el jueves a la socialización presencial, pues también se los agradezco mucho que nos ayuden en esa socialización. Muchísimas gracias, Isabel. A ti y a todos, a cada uno de ustedes de los que asistieron, muchas gracias por estar aquí. Estén atentos entonces a nuestra información. Los estaremos contactando, compartiéndole todos los resultados.